Hola chicos, buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saludo nuevamente, soy el hermano Daniel Paucar y en esta tarde quiero compartir con ustedes parte de la palabra de Dios, que es el libro de Hechos, donde vamos a aprender la historia de una mujer muy valiente en este mes de mayo que estamos recordando con mucho cariño y mucho amor a las mamás, la historia de Eunice. Bueno, primero quiero comenzar por comentarles quién fue Eunice. Al igual que muchos personajes de la Biblia, Eunice fue una mujer que era del pueblo de Dios. Ella era judía. Ella vivió en el mismo tiempo que Jesús vivía. O sea, me refiero, ella fue después de Jesucristo. Ustedes conocen varios personajes bíblicos: Moisés, Daniel, Josué, Adán, Eva. Todos ellos fueron antes de Cristo. La historia de Eunice fue después de Cristo. Eunice fue una mujer del pueblo de Dios, repito, pero ella se casó con un hombre que no era del pueblo de Dios. Ella se casó con un griego. Ahora, ¿por qué hago mención de esta parte de la vida de Eunice? La Biblia nos enseña que cuando un hombre y una mujer se casan, se unen, forman un matrimonio, ambos deben ser del mismo pueblo, es decir, ambos deben ser hijos de Dios. Eso nos enseña la Biblia, para que así los dos tengan una sola fe y todo vaya bien. Pero Eunice no hizo eso. Eunice se casó con un hombre que no conocía la palabra de Dios. Y no solamente eso, no creía en Dios. Entonces, esto es importante porque ella, como mujer y como mamá, va a enseñar a su hijo que ella tuvo la palabra de Dios. Y ahora la pregunta ¿es fácil para una familia que tiene una mamá cristiana y un papá no cristiano tener una familia cristiana? La verdad es que no lo es. Muchas veces se piensa que con el tiempo una familia, una pareja, puede arreglárselas. Pero la verdad es que cuando se casa una persona cristiana y un no cristiano, las cosas no siempre van bien. En algún momento hay enredos, hay problemas, hay discusiones, hay conflictos, y en lugar de unirse más, se van separando por los problemas mismos que hay. Bueno, Eunice entonces fue una mujer que, si bien es cierto, se casó en algún momento con alguien que no era cristiano, pero la Biblia nos enseña que ella aprendió y escuchó la palabra de Dios en Jesús. Y ella aceptó a Jesús en su corazón y como madre, porque tuvo un hijo, le enseñó a este hijo todas las cosas que venían de parte de Dios. Y tal vez te preguntes, ¿y por qué es importante saber que tuvo un hijo y que el hijo fue alguien importante? Su hijo no fue cualquier persona. El hijo de esta mujer llamada Eunice se llamó Timoteo. La Biblia nos dice que Pablo, estoy seguro que has escuchado alguna vez ese nombre, Pablo, en uno de sus viajes, llegó a una ciudad donde escuchó hablar sobre Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un joven, dice la Biblia, un joven valiente, un joven responsable, un hijo de Dios muy pero muy conocido en el pueblo, que Pablo mismo lo llamó y básicamente trabajó con él. Pero la pregunta es, ¿y a Timoteo quién le enseñó? ¿Le habrá enseñado la escuela dominical? ¿Le habrá enseñado su papá? ¿Le habrá enseñado sus abuelos? Bueno, la Biblia nos dice que le enseñó su mamá Eunice y su abuelita Loaida. Pero nos vamos a concentrar en Eunice. Eunice como madre le enseñó a él, a Timoteo, a su hijo, toda la palabra de Dios. Le enseñó a ser responsable, a ser una persona que confíe en Dios, a ser una persona que sepa esperar también en Dios, que es una de las cosas que actualmente estamos pasando muchos. Aprendemos a esperar en la voluntad de Dios. Yo les digo esto porque muchas veces nosotros vemos a alguien y decimos, wow, esa persona es valiente, wow, esa persona es súper, esa persona, wow, qué responsable, qué gran hijo de Dios, qué gran hija de Dios.
Pero la pregunta es, ¿y quién le enseñó todo eso? ¿A ti quién te enseñó la palabra de Dios? Si me preguntas a mí, no fueron mis papás, tampoco fueron unos tíos. A mí me enseñaron la palabra de Dios dos personas, que bueno, uno de ellos ya está con Dios, se llama Laureano, y la otra aún está viva y se llama Victoria. Ellos dos me enseñaron a mí todo lo que en parte conozco de la palabra de Dios. Fueron los primeros que me dieron los primeros pasitos. Claro, junto con una maestra llamada Anita, que no sé si algún día verá este video, ojalá que sí, me enseñaron las primeras cosas de Dios. Lo primero que me enseñaron, Dios existe. Segundo, Dios siempre te escucha. Y tercero, donde tú vayas, Dios va a estar contigo. Fueron las cosas que me enseñaron. Y si alguien me dice, no, wow, Daniel, ¿cómo es que tú sabes de Dios? ¿Cómo es que confías tanto en Dios? Fue por lo que vi reflejada en la vida de estas personas. Mi vida no solamente fue porque yo leí, escuché, lloré. También, pero si vemos atrás, en todo caso ustedes van a entender que fueron personas que me enseñaron a mí. Y esas personas conocieron mucho de Dios, confiaron mucho en Dios y por eso es que uno de ellos ya está con Dios. En el caso de Timoteo también pasó lo mismo. Si algún día ves la historia de Timoteo en la Biblia, vas a ver que Timoteo fue una persona que Dios escogió, o sea, en la vida de Timoteo actuó de una gran manera, pero ¿quién le enseñó todas esas cosas a Timoteo? ¿Quién le enseñó a Timoteo a amar a Dios? O sea, ¿con quién aprendió esas primeras cosas? Con su mamá, Eunice. ¿Qué aprendió de Eunice? Como les decía, con Eunice aprendió a tener fe, una fe no fingida. Es decir, no solamente fe porque su mamá le dijo, ten fe, hijo, sino que su mamá misma vivió la verdadera fe. Entonces, Eunice fue una mujer que creyó en Dios, creyó en Jesucristo. Además dice la Biblia que ella era una mujer piadosa. Además de eso, aprendieron las escrituras, es decir, que no solamente le enseñó la palabra de Dios, sino también que le heredó, por decirlo así, muchas cosas que ella aprendió de Dios. Y todas esas cosas las compartió con él, pero siempre había algo que le decía Eunice a su hijo. Tú mismo tienes que creer en Dios por tu voluntad, no porque yo te lo diga como mamá, sino porque tú así lo quieres en tu corazón. Muy bien, chicos. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo con ustedes, el tiempo es un poquito reducido, pero quiero que entiendas algo. Si tú vas a creer en Dios, que no sea por mí, porque yo te enseñe. Para todos los que me conocen hace muchos años, ya llevo casi 13, 14 años enseñando la palabra de Dios. Y no quiero que algún día digas, yo creo en Dios porque el hermano Daniel creía en Dios. No, no, no. El hermano Daniel me enseñó quién era Dios y yo también aprendí quién era Dios y por eso amo a Dios. Porque yo tengo esa convicción en mi corazón. Muy bien, chicos, les agradezco bastante porque ustedes siempre nos acompañan domingo con domingo y ahora, bueno, por internet. Y que tú también puedas orar por tu familia, por tu mamá y por todas las personas que tú quieres. Vamos a hacer una pequeña oración. Papito Dios, gracias por este día. Gracias por cuidarme a mí y a mi familia. Bendice a todos nuestros seres queridos y siempre acompáñanos para que todas las cosas que hagamos, siempre lo hagamos en tu nombre. Creo en ti y te quiero mucho, Papito Dios, así que ayúdame a dar siempre lo mejor de mí. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, Dios los bendiga bastante, cuídense y nos vemos el próximo domingo. Esta fue la historia de Eunice. Chao, chao.